Nos sumergimos en un viaje fascinante hacia la encantadora ciudad de Lleida, un tesoro cultural en el corazón de Cataluña, España. Desde su estratégica ubicación en el Valle del Segret hasta su rica historia palpable en cada rincón, nos esperan con los brazos abiertos para vivir juntos una experiencia inolvidable. Recorriendo sus estrechas calles del casco antiguo, nos perdemos en un laberinto de historia y cultura. Lleida nos invita a descubrir cada rincón con asombro y emoción. ¿Sabían que la calle Mayor es considerada la más rentable de Europa para abrir un nuevo comercio? Increíble, con la majestuosa Seu Vela vigilando desde lo alto una catedral medieval que nos transporta a épocas pasadas con su arquitectura imponente. Pero Lleida es mucho más que monumentos, es un crisol de culturas que se reflejan en su arquitectura, su gastronomía y sus tradiciones. Lleida no es solo un lugar para visitar, es un lugar para vivir. Con su ambiente acogedor y hospitalidad incomparable, esta ciudad nos invita a quedarnos y sumergirnos en su ritmo tranquilo y su estilo de vida relajado. Estamos en un lugar realmente especial en España, el Carrer Mayor de Lleida. Esta calle comercial es como ninguna otra, con cerca de 3,5 kilómetros de pura emoción peatonal. Es como entrar en un laberinto de compras y diversión. Encontramos de todo, desde callejones misteriosos hasta amplias plazas llenas de vida, conocida como el eje comercial de Lleida. Es una de las calles peatonales comerciales más largas de Europa, y no es para menos, con más de 450 tiendas, desde grandes franquicias hasta lugares que reflejan la tradición y la diversidad cultural. La Plaza de San Juan ha sido desde siglos un lugar emblemático de Lleida, barrio, parroquia y mercado, presidida por la iglesia de San Joan, un resguardo de la ciudad vella. Es un importante punto de encuentro tanto para los negocios como para el recreo y las actividades culturales. Y continuamos en la calle Mayor, el corazón de la ciudad, testigo de manifestaciones ciudadanas y escenarios de encuentros inolvidables. ¿Y saben qué? Este eje comercial es una experiencia excepcional gracias a su patrimonio monumental, con construcciones históricas y artísticas que nos dejan sin alientos. Lleida no es solo una ciudad, es el centro neurálgico comercial de la región. Lérida es una ciudad antigua de Cataluña, en la zona noreste de España. La catedral románico-gótica de la Seu Vieja, situada en las ruinas de una fortaleza de una colina, domina la ciudad. Bajo la colina se encuentran el Eix Comercial de Lleida, una amplia zona peatonal con tiendas ubicadas dentro de los muchos espectaculares edificios del casco viejo. Estamos en la estación de tren, después de transitar por la calle Mayor. Es en este sitio donde parte el AVE y los demás tranvías que llegan aquí a Lérida o Lleida. La estación de tren, ubicada en el centro de la ciudad al norte del casco histórico y no muy lejos del río Segre, aún conserva el edificio para viajeros de estilo modernista y que fue construida en los años 20. Desde sus 8 vías abiertas al tráfico de pasajeros, parten los trenes de alta velocidad que permiten llegar a Madrid de forma muy rápida en poco más de 2 horas y a Barcelona en 1 hora. Tomamos la calle Príncipe de Viana, pasando a la avenida de Sant Ruf, una arteria vital de la ciudad con su encanto urbano y sus variadas tiendas y restaurantes. Ofrece un paseo animado y lleno de vida. Es un lugar donde converge la historia y la modernidad en perfecta armonía. Para dirigirnos al Auditorio Municipal, el principal escenario de actuaciones musicales de la ciudad, este centro cultural dedicado a la creación, promoción y enseñanza de la música, está situado en plena calle Mayor de la capital. Comenzó a construirse en 1984 y acabó en 1994. El arte, ¿cómo no tener el arte en la vida presente? Es fundamental. Maestro, cuéntenos, la obra que tenemos atrás es El Pensador, háblenos un poquito de esa obra. Quería interpretar el pensamiento, ¿cierto? ¿Quién lo piensa? Gracias. Viene de Argentina, ¿cierto? Sí. Cuéntenos un poquito de usted, maestro. ¿Cuántos años en la escultura? Desde antes de nacer. Ah, no, hermano, eso lleva en el alma, hermano. Claro. Sí, aquí vamos a mostrar unas obras en el momento en que estamos pasando esto, y unas obras espectaculares, porque esta no es la única obra. No, por supuesto, no sé, he perdido la cuenta ya de las obras que he hecho. ¿Cómo lo acogió Argentina en su obra, maestro? Bueno, en el 78 fui seleccionado uno de los mejores artistas de Argentina. Maestro, muchas gracias por este ratico que nos compartió. Muy gentil. Quique es la persona encargada aquí de mostrar la obra del maestro. Hablemos un poquito de ella. ¿Qué es lo que tenemos acá?
Aquí hay una exposición muy importante de Miguel Ángel González, en la cual tiene cosas muy puntuales y muy buenas que podemos ver, porque todo esto se trata de una exposición de música hecha en hierro. Lérida, una ciudad antigua de Cataluña, ubicada en el nordeste de España. La catedral románico-gótica de la Seu Vieja, ubicada en una vieja fortaleza, domina la ciudad. Nos regresamos por la calle Mayor, corazón comercial y cultural de la ciudad. Lleida es una ciudad que combina a la perfección la tradición y la modernidad, donde la calle Mayor y la iglesia de San Juan son testigos de su rica historia, mientras que la plaza de San Juan y la escalera eléctrica nos muestran su vibrante vida contemporánea. Llegamos a la majestuosa iglesia de San Juan, un impresionante ejemplo de arte románico catalán. Subimos por la moderna escalera eléctrica que conecta la ciudad baja con la Ciu Vella, una imponente fortaleza que domina el horizonte. El ascensor de la Ciu Vella ofrece un viaje rápido y cómodo hacia la historia. Conecta la ciudad baja con la fortaleza medieval. Finalmente, llegamos a la Ciu Vella, con sus torres que se elevan hacia el cielo y sus murallas que parecen custodiar el pasado. Este antiguo castillo nos transporta directamente a la época medieval, construida entre los siglos XII y XV. La Ciu Vella combina los elementos románico y góticos en una arquitectura que deslumbra por su grandiosidad y su belleza. Cada rincón de este monumento respira historia y nos invita a explorar sus secretos, pero la Ciu Vella es mucho más que un monumento histórico. Ha sido testigo de importantes eventos a lo largo de los siglos y ha desempeñado un papel crucial en la historia de la región. Es un símbolo de la grandeza y la fortaleza de Lleida, una ciudad que ha sabido conservar su patrimonio y su identidad a lo largo del tiempo. Desde lo alto de sus murallas se pueden disfrutar de vistas panorámicas que abarcan toda la ciudad y su entorno. Es como contemplar un lienzo en movimiento donde los edificios y las montañas se funden en un paisaje que parece sacado de un cuento medieval. Hoy en día, la Ciu Vella es uno de los principales atractivos turísticos de Lleida, atrayendo a visitantes de todo el mundo que desean explorar su fascinante patrimonio y sumergirse en una atmósfera medieval. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde cada piedra cuenta una historia y cada rincón esconde un secreto. La majestuosa Seu Vella nos recuerda la grandeza de un pasado medieval y nos invita a descubrir todo lo que Lleida tiene para ofrecer. El amigo Sebastián, ¿de dónde viene, Sebastián? Hola, ¿qué tal, gente? Yo vengo de Perú. ¿Qué tal? ¿Cuántos días por acá en España? Aquí estoy, digamos, ya voy 4 o 5 días. Muy bonitos. ¿Y cómo la ha pasado? ¿Se está hospedando dónde? Una casa de un familiar. Tengo un familiar que me ha dado Yo aquí en Lleida llegué también donde un familiar. Pero muy sabroso, muy bonito todo, ¿cierto? Sí, muy bonito, muy bonito. Otra cultura, muy amable la gente de España. Otro trato, muy gentiles. Y demasiado organizados son. Sí, aquí hasta por tirar basura le cobran a uno multa. Si usted pasa con el celular conversando, le ponen multa. Aquí la cosa es como bien diferente. Sí. Hay mucha cultura en muchas cosas. Sí, es correcto. También cuando cruzas el semáforo cuando están cambiando a rojo y tú pasas, también te ponen multa. Sí, aquí es delicado. Aquí no es como, al menos en Colombia la cosa de uno de tira, hijo de madre. Aquí no, aquí es como con mucha cultura todo. Pero bonito el país. Sí, también la comida también, yo acabo de comer paella y también es un plato típico de acá. ¿Fue paella o fue para usted? Amigo Sebastián, muy amable. Oiga, está haciendo un ventarrón ni el tenaz, hermano. Tocó ponerme la gorra para que no se me pierda. Gracias, mijo, muy amable. Cuídense, gente, no olviden seguirse a Hernán. Gracias, amigo. Estamos terminando nuestro recorrido en Lleida para pasar a las bulliciosas calles de Londres, pasando luego a los verdes paisajes de Escocia y terminaremos nuestro recorrido en Irlanda. Cada destino ofrece una experiencia única y un video diferente. Dari, la vi muy juiciosa botando la basura, cuénteme por qué. Porque aquí en Europa se clasifica la basura, entonces hay colores. Y si no se bota en sus respectivos recipientes, cobran multa. Si por ejemplo yo boto una caja y tiene mi nombre, la etiqueta y todo, pues a mi casa me llega el sobre con llega el premio. Con el premio. El premio, que es la multa, la tenaz. Muchas gracias, Luz. Tengo amigos que han pagado. Ay, esa sí duele, hijo de madre. Uy, eso sí duele, hijo de madre. Para que reciclen y boten la basura donde. Bueno, muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Si desea preguntar o comentar algo, hazlo en la parte de abajo del video. Continuamos el próximo video en Londres, capital de Inglaterra, bulliciosa, cultural, histórica y diversa. Comparte el video en tus redes sociales y envía el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Te invito a ver los videos sugeridos en los recuadros y no olvides regálame un like.